Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca del ataque de inyección SQL. Este es un ataque, pues que, vaya, es una técnica que explota vulnerabilidades en aplicaciones que interactúan con base de datos mediante SQL. Su objetivo principal es manipular consultas para acceder a o modificar datos sin previa autorización. Estos ataques pueden causar graves daños, incluyendo el robo de información sensible, alteración de datos críticos y, en casos extremos, el control completo del servidor de base de datos, afectando la confidencialidad y la disponibilidad del sistema. Los tipos de inyección SQL. Existen tres tipos, que es la inyección basada en errores. Este consiste en obtener los datos de la estructura interna de la base de datos mediante mensajes de error generados por la base de datos. Esto permite al atacante conocer detalles para futuras explotaciones. La eh, inyección basada en unión, perdón, o unión, combina resultados de consultas legítimas con información maliciosa, permitiendo extraer datos sensibles a través de la combinación de tablas. Y el otro sería la inyección ciega. Este se realiza cuando no se muestran errores, interfiriendo información mediante respuestas booleanas o basadas en tiempo de respuesta del servidor, haciendo el proceso más sigiloso. También existen los tipos de inyecciones de SQL avanzadas, que sería la inyección de segundo orden. Esta queda almacenada en la base y se activa cuando los datos se recuperan y procesan posteriormente, haciendo difícil la detección inmediata. En la inyección de funciones almacenadas, aprovecha vulnerabilidades en funciones almacenadas de la base para ejecutar comandos maliciosos dentro de la base. Perdón, dentro de la base, sí, para ejecutar comandos maliciosos dentro de procedimientos internos. O el otro sería ataques DOS, denegación de servicios mediante SQL Injection. Se emplea consultas SQL complejas para saturar el servidor de base de datos, provocando una denegación del servicio a usuarios legítimos. Cuando una organización está en peligro, existen cuatro puntos que sería la invalidación inadecuada. Este quiere decir cuando no se limpian y validan correctamente las entradas de usuarios, se abren puertas para inyección de código malicioso, poniendo en riesgo la seguridad. El otro sería consultas SQL mal construidas. El uso de concatenación directa en las consultas SQL permite que los datos de entrada puedan alterar la lógica de las sentencias SQL. Otro sería los permisos excesivos. Esto quiere decir que se otorgan a usuarios o aplicaciones permisos mayores a los necesarios. Facilita la explotación en casos de vulnerabilidad. Y el último punto sería software desactualizado. Eh, Aquí entran las fallas sin parchar en las bases de datos o aplicaciones que incrementan la vulnerabilidad frente a ataques de inyección SQL. Ejemplos de vulnerabilidades comunes. Eh, el primero sería el formulario de inicio de sesión con campos de usuario y contraseñas sin protección. Pueden ser explotados para modificar consultas y obtener acceso administrativo. Campos de búsqueda. Al no validar debidamente las entradas, los atacantes pueden manipular las consultas generadas por dichos campos. URLs y parámetros get y post. Estos modifican parámetros en las URL que permiten inyectar el código SQL en consultas dinámicas si no se filtran correctamente. Un ejemplo de un ataque real. Uno de estos podría ser el ataque a Highland Payment System en el año 2008. En 2008, Highland Payment System sufrió una gran brecha de seguridad mediante una inyección SQL que comprometió datos de más de 130 millones de tarjetas de crédito. El ataque se enfocó en vulnerabilidades del sistema de proceso de pagos, permitiendo extracciones masivas de datos confidenciales. Las consecuencias incluyeron desde pérdidas millonarias y un severo daño a la reputación para esta empresa. Se estima que las multas y compensaciones alcanzaron aproximadamente 140 millones de dólares. En este caso, resalta la importancia crítica de proteger sistemas contra inyecciones SQL para evitar daños económicos y legales.
Para la prevención y mitigación es necesario la validación y limpieza de entradas, es decir, usar listas blancas y funcionales de escape para evitar que se ejecute código malicioso proveniente del usuario. El principio mínimo de privilegio, asignar solo los permisos estrictamente necesarios a cuentas para limitar el daño en caso de alguna explotación. Consultas parametrizadas. Eso quiere decir implementar declaraciones preparadas para separar datos de la lógica SQL, previniendo inyecciones. Y otros métodos. Uso de firewall para aplicaciones web, actualización constante del software, pruebas de penetración periódica. Y en conclusión, la inyección SQL es una amenaza común y peligrosa que pone en riesgo la integridad y confidencialidad de los datos de las organizaciones. Combinar prácticas de codificación segura, controles de acceso adecuados y herramientas de protección es crucial para mitigar este riesgo. La vigilancia constante y respuestas rápidas ante vulnerabilidades garantizan mantener seguras las bases de datos frente a posibles ataques. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.